sobre este tema tan importante hoy día en la sociedad contemporánea que son los museos, ¿verdad? Em, Quiero comentarles algunas cosas al respecto justamente del día que hoy nos convoca. Em, Justamente aquí en la sede del Centro Interactivo de los Conocimientos que engloba al Museo Interactivo Mirador, iniciamos, como les contaba, las celebraciones de este año y comentarles que el año 1977, en la 12ª conferencia general de ICOM, se hizo un llamado en esa conferencia que se realizó en Moscú a que se celebrara anualmente un Día Internacional de los Museos que convocara al mundo de los museos, las instituciones, trabajadoras, trabajadores y en general a la sociedad con respecto a la temática de los museos. Y fue el año siguiente de esa conferencia, el año por lo tanto 1978, que se realizó la primera celebración de este día. O sea, si sacamos la cuenta, estamos a 45 años de aquel día. Y en aquella ocasión ya había un lema, como se estila todos los años ser, ¿cierto? El ICON propone un lema a los distintos eh, comités internacionales, ¿cierto? Y nacionales para que trabajen en torno a esa temática, una propuesta. Y ya en esos años el tema social, la reflexión por el rol de los museos, la vinculación, ¿verdad?, con las temáticas sociales y otras temáticas, ¿verdad?, relacionadas con las problemáticas que aquejaban y que aquejan la sociedad contemporánea, ya estaban ahí en el tapete. Hoy seguimos con digamos, esos lemas o esas convocatorias y esas temáticas, que es lo que nos convoca hoy, ¿no es cierto?, acá en el Museo MIM. Comentarles que desde esa época hasta hoy, es solo un dato hacia el 2019, tomando el periodo previo pandemia, fueron en ese año 37.000 museos los que se sumaron a nuestra celebración, pertenecientes a 158 países, lo que da, ¿cierto?, una noción de la envergadura y de la cobertura que ha tomado este día tan importante para el mundo de los museos. Este año hemos querido tomar el lema que emanó desde ICOM Internacional, que era Museos, Sostenibilidad y Bienestar, y desde nuestra perspectiva, como ya lo hemos venido haciendo los años también anteriores, le hemos dado un giro que también se conecte con nuestras propias problemáticas, reflexiones, ¿verdad?, y desafíos, y hemos, ¿cierto?, propuesto abordar este día desde la temática que ustedes ven tras de mí, ¿cierto? Museos como pregunta, memoria, sostenibilidad y buen vivir, reflexiones y acciones desde una mirada local. Para lo cual contaremos con una mesa de conversación que problematizará en 4 ejes principales. Solamente se los menciono. La nueva idea de museo, súper relevante hoy por la nueva definición de museo que ha emanado desde ICOM. La memoria como articulador del pasado con el presente en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio paso a la dictadura cívico-militar en Chile. La sostenibilidad como factor de transformación y el buen vivir para el bienestar social. Quiero agradecer, obviamente, en primer lugar, a quienes nos acogen en este museo, al equipo del Museo Interactivo Mirador, que ha ofrecido desde el primer momento la posibilidad de poder hacer este evento acá, que por lo demás está siendo transmitido también por las redes, en forma streaming, a través de nuestras redes en ICOM y otras redes asociadas, como me imagino también el caso del museo. Quiero agradecer también y contarles que ya desde de los últimos eventos que hemos organizado en ICON, estamos contando con la colaboración de distintos socios y socias que luego de un llamado que hacemos, ya sea para el Día de los Museos, jornadas museológicas, en el caso también del premio Grete Mosny y otras instancias, para que puedan incorporarse, que podamos trabajar en forma conjunta aquellos eventos. Y este año, y para este evento, se sumaron entusiastamente muchas personas y quiero agradecer a algunas de ellas, especialmente a Milka Marinov, a Valeria Vera, que nos acompaña acá, Daniela Fuentes, Pablo Díaz, Francisca Dávalos, Maite Gallego y a todas las personas que nos acompañaron durante el proceso para poder justamente hacer la planificación de este encuentro y a todos aquellos que manifestaron interés y por alguna razón no pudieron
acompañarnos hasta el final ya para poder, ¿no es cierto?, llegar al momento de poder reunirnos acá. También agradecer a la directiva, eh, Leonardo Mellado, nuestro presidente, Delia Pizarro, Esteban Torres, Mariana Vigangosi, que nos acompaña desde Valdivia, a la distancia, porque ella vive allá. Y muy especialmente reitero mi agradecimiento al museo que nos acoge, ¿no es cierto?, y a su equipo, el Museo Interactivo Mirador. Bueno, para ya entrar en materia, les cuento que vamos a tener una mesa de conversación que nos acompañará en esta ocasión el director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador, Enrique Rivera, el presidente del Consejo Internacional del Comité Chileno de Museos, Leonardo Mellado, a los directores y directoras también, ¿no es cierto?, que nos van a acompañar en la sala, pero principalmente a las personas que van a integrar esta mesa, que, como les contaba, son María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, Enrique Rivera, que ya mencioné, y Leonardo Fernández, fundador del Museo Comunitario Casa 1 de Coya. La mesa será moderada por Daniela Fuentes, que nos acompaña. Daniela es arqueóloga titulada de la Universidad de Chile y máster en gestión del patrimonio cultural y museología de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como guía en el Museo Interactivo Mirador y como pasante en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Actualmente es arqueóloga y museóloga independiente, socia de ICOM Chile desde el año 2021 y participó en la Conferencia General del Consejo Internacional de Museos de Praga el año 2022 con la ponencia El rol de las plataformas virtuales en museos y centros culturales de Santiago a lo largo de la crisis social y sanitaria. Entonces, sin más, invito a Daniela Fuentes que nos acompañe para que podamos iniciar esta mesa, pero previo a eso, le voy a dar la posibilidad, ¿verdad?, que nos den sus mensajes, sus saludos. En primer lugar, al director del Museo Interactivo Mirador, Enrique Rivera. Muchas gracias, es un honor recibir, bueno, esta es su casa, por favor. Por mucho tiempo, 23 años, este museo estuvo en una especie de órbita, ¿no?, del contexto de los museos en Chile. Y no habíamos desarrollado una acción con ICOM de esta naturaleza que nos integrara justamente en este ecosistema que es tan importante, que hoy día justamente se da en un momento histórico en el cual entendemos que esta nueva definición nos ayuda justamente a poder acoplarnos de una forma también en la cual la propia consistencia de este museo viene a aportar en el sentido de cómo nos instalamos justamente en el contexto territorial, cómo los objetivos de este museo responden justamente a las nuevas preguntas, ¿no?, de nuestra sociedad. Y cómo a partir de esto nos convertimos justamente en un dispositivo técnico que tiene una funcionalidad específica útil, ¿no?, para la sociedad. No somos un lugar que viene a cumplir los propios caprichos de quienes lo fundaron, en el fondo, sino que venimos a cumplir un rol, ¿no?, que es indispensable en la cultura. Hace poquito acá, la semana pasada, se hizo el cambio de ceremonia a la presidencia de la Fundación Tiempos Nuevos, ¿no? Pasó de ser la presidenta Irina Caramanos a tomar esta responsabilidad Paulina Aldunce, que es una científica que justamente se ha especializado en transformaciones en torno a, bueno, la transformación socioecológica justa, ¿no? Y entender este museo como un dispositivo técnico de precisión para poder apoyar a la comunidad a tomar conciencia sobre esta condición es fundamental, ¿no? Ahí es donde creemos que justamente se cumple este aporte de traer estos contenidos a los alrededor de 1.000 personas, 1.500 personas que vienen diariamente al museo. Eso es muy potente, en el fondo, que se comprenda su objetivo, que se comprenda su misión y que es una misión planetaria. Y por eso consideramos que la vinculación con ICOM es fundamental, porque ¿de qué sirve que seamos poquitos los que estamos en la misión de tomar conciencia cuando es algo que nos compete a todos, ¿no?, a todas? Es algo que si no nos ponemos en una sintonía común, si no nos unimos, ¿no?, estamos al borde de un precipicio que va a ser imposible de superar. Y ese es el mensaje que trae nuestra nueva presidenta,
la presidenta de la Fundación Paulina Aldunce, con datos científicos que son irreprochables, ¿no? que nos están entregando justamente la posibilidad de poder adelantarnos a un futuro en el cual se ve bastante oscuro, pero no podemos enfrentarnos a ese futuro oscuro con depresión, ¿no? con ansiedad, sino que tomando acciones, teniendo la capacidad justamente desde la cultura de transformarnos. En ese sentido, creo que la pregunta que hace ICOM con esta conferencia es fundamental para responderla en una instancia como esta, ¿no? O sea, no podemos dejar la pregunta sin responder. Y por eso creo que es tan interesante esta semana, que como decía, se abren los fuegos, nos pongamos como objetivo responder esa pregunta y asumir la respuesta, ¿no? Tomarla como una bandera que nos va a ayudar a poder justamente transformar la institucionalidad museal con estos objetivos. Así que, Leonardo, muchas gracias. Le agradezco también a Valeria, que estuvo desde acá, de esta parte, y a Valentina organizando esta acción. Es, como les decía, primera vez que estamos desarrollando una actividad como esta con ustedes, y espero que sean muchas más las que vengan en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Y le doy la palabra ahora al presidente del Comité Chileno de Museos, Leonardo Mellado. Muchas gracias. Bueno, saludamos a nuestro dueño de casa, Enrique Rivera, quien, por supuesto, dio unas palabras motivadoras para lo que es el inicio de esta semana, ¿no es cierto? Que se conjuga además con la Semana de la Educación Artística, así que hay hartas acciones que van de la mano, ¿no? Y se nos viene además el Día del Patrimonio Cultural, así que yo supongo que estamos todos imbuidos en ese tipo de desafíos. También quiero saludar a María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que nos va a acompañar también no solamente en su presencia, sino con su participación. Lo mismo que Leonardo Fernández, que es miembro del equipo que dio vida al Museo Comunitario 1 de Coya, ¿no? Y que además coordina el archivo de Coya, el archivo histórico Coya. Y a todas y todos nuestros colegas, amigas y amigos presentes, tanto en este importante museo como también desde la virtualidad, desde donde también estamos conectadas y conectados, ¿no? Desde Chile y al mundo. Como cada año el Comité Chileno de Museos organiza la celebración del Día Internacional de los Museos, DIM le llamamos, al cual convoca ICOM a nivel internacional, como decía Roberto, desde 1977, desde Moscú, y que este año lleva por tema Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Ese es el lema que nos convocó el ICOM. El comité organizador de esta celebración en Chile, como ha sido en ocasiones anteriores también, ha ampliado el tema para la celebración local. Siempre nosotros le hacemos algún ajuste a esto y tratamos de darle una bajada también contextual, tensionando algunos conceptos como problemáticas y contingencias que a nuestro entender resultan insoslayables, motivo por el cual desde nuestro país para el mundo queremos poner el acento en una pregunta compleja que es justamente la que se ve a mi espalda. Museos, memorias, sostenibilidad y buen vivir, reflexiones y acciones desde una mirada local. Desde allí surgieron 4 ejes que permiten enfocar estas problemáticas, los cuales se cruzan y complementan y que animarán la conversación que tendremos a continuación y que ya señalaba, nos adelantaba Roberto. La nueva idea de museo, ¿no? Relacionada a la nueva definición de museos que surge el año pasado, recientemente, ¿no es cierto?, en Praga, y al concepto del museo integral, surgido de la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 1972 y que el año pasado estuvimos conmemorando sus 50 años. La memoria como articulador del pasado con el presente. Otro desafío que nos dejó la Mesa de Santiago en el año 72. Esa mirada, ¿no es cierto?, articuladora. Importante invitación hecha por la Mesa de Santiago y que hoy cobra una particular vigencia a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Con todo lo que ello significa en el actual contexto político, social, económico y cultural que vivimos. La sostenibilidad como factor de transformación, esto a partir de la creciente necesidad de concienciación social sobre el medio ambiente, así como enfrentar el negacionismo sobre la emergencia climática, como ocurre de igual forma con la memoria histórica, y las urgentes acciones que se deben tomar desde los museos,
quienes pueden contribuir de muchas maneras a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, desde el apoyo a la acción climática y el fomento de la inclusión hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental, ahora saliendo sobre todo de un contexto sanitario complejo, ¿no? El buen vivir para el bienestar social es otro de los temas, ¿no? Consistente en que el bienestar social debe ser alcanzado no desde la individualidad, sino más bien colectivamente, en una red fraterna, inclusiva y colaborativa, en la que los museos, tal como señalaba Enrique recién, deben generar y propiciar los espacios de encuentro, reflexión, compromiso y acción, como parte de su quehacer permanente y programático. Muchas de estas acciones a las que están llamadas a colaborar las instituciones museísticas, tanto en Chile, así como en varios países de nuestra región latinoamericana y Caribe, no pueden hacerse sin el apoyo de los estados, instituciones, organismos públicos y privados y la ciudadanía. Los museos no pueden operar solos en ello. Requieren también de políticas, normativas, recursos, formación y, en lo posible, marcos jurídicos que los resguarden y permitan asegurar su existencia y funcionamiento. Hoy, más que nunca, a puertas de una ley de patrimonio, que los museos estén presentes y en especial a través de alguna ley específica que permita darles un marco jurídico, ético, técnico, presupuestario y que permita resguardar tanto el patrimonio que custodian como a sus equipos de trabajadoras y trabajadores, quienes en muchos casos deben redoblar los esfuerzos para su propia sostenibilidad, como ocurre en muchos países, en muchos museos del país, tal como pasa con el Museo STOM de Chihuayante, quería mencionarlo, el Museo de Ciencia y Tecnología, o el Museo Precolombino en Santiago, el Museo Gustavo Lepage en San Pedro de Atacama, entre muchos otros. La realidad de los museos en Chile no es una realidad de las mejores, ¿no? Y por eso es que el llamado es también a hacernos cargo de esa realidad, ¿no? Y de cómo en conjunto nos apoyamos para salir adelante en estos esfuerzos. Cierro estas palabras no sin antes agradecer al Museo Interactivo Mirador y su equipo por ofrecernos este espacio de encuentro y apoyo, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, al Museo Comunitario Casa 1 de Coya y Archivo Histórico Coya, y sus representantes en este encuentro, como son María Fernanda, Enrique y Leonardo, que ya hemos presentado. Agradecer también al comité organizador, compuesto por Francisca Dávalos, Daniela Fuentes, Pablo Silva, Milka Marinov, Valeria Vera, Nicole Lagos y Max del Solar, que también se nos sumaron en el camino, a Ronald Martínez desde Costa Rica, si es que nos está mirando, así como las y los directores de ICOM Chile, Esteban Torres, Mariana Vidangosi, Delia Pizarro, Roberto Fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, y ahora sí, los invito a la mesa y para que podamos tratar justamente estos temas. E invito también a Daniela Fuentes, entonces, que nos acompañe y que va a ser quien va a moderar. Entonces, invito, los voy nombrando, a María Fernanda García y darle la bienvenida, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a Enrique Rivera, que ya lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Lo invitamos a que participe ahora en esta conversación, y a Leonardo Fernández, fundador del Museo Comunitario Casa 1 de Coya. Y Daniela Fuentes, entonces, que va a acompañarnos con la moderación. ¿Sacamos ese? Sí, sí. Ese. Sí. Estamos como alejados. Para la cámara estamos Sí. bien, ¿no podríamos estar un poquito más cerca? ¿Estamos bien? Sí, súper. Tal vez podemos acercarnos así. Para el tiro de cámara. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bueno, ahora sí, me presento, mi nombre es Daniela, muchas gracias por la presentación previa. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de los grandes integrantes de esta maravillosa mesa de diálogo. Voy a comenzar con María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ella es actriz y licenciada en Artes de la Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en Gestión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, además de posgrados en Administración Cultural, Producción Ejecutiva de Cine y TV y una especialización en Comunicación Política en la Universidad CJC de España.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector artístico, cultural y entidades sin fines de lucro, incluyendo la dirección de fundaciones y centros culturales, salas de teatro y museos, producción ejecutiva de proyectos audiovisuales y en la creación y fomento de políticas públicas. También desde la creación artística, siendo directora y coreógrafa de su escuela Compañía de Baile Flamenco, y como intérprete en obras de teatro y danza, siempre con una mirada y defensa hacia las mujeres, la no violencia de género y los derechos humanos. Bienvenida, muchas gracias. Luego voy a presentar a Enrique Rivera, director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador. Enrique Rivera es gestor cultural, realizador audiovisual, curador e investigador independiente. Fue director de la Bienal de Video y Artes Mediales y presidente de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Estudió arte audiovisual en la Escuela de Cine de Chile y en la Universidad de Chile, y dirección de arte en la Universidad Mayor. Fundó y dirigió la Galería Persona de Santiago en el 2003 y también inició el archivo de video Arte del Centro de Documentación del Centro Cultural La Moneda en 2004. Desde 1997 ha realizado una serie de investigaciones e instalaciones en varios países. Desde marzo de 2022 es director ejecutivo de la Fundación Tiempos Nuevos, de la cual depende el Museo Interactivo Mirador MIM. Y bueno, por último, Leonardo Fernández, fundador del Museo Comunitario Casa 1 de Coya, es licenciado en Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, postítulo en Archivística de la misma Casa de Estudios y magíster en Restauración y Conservación de la Universidad Finisterra. Ha trabajado en la elaboración de expediente técnico para la declaratoria del Campamento Coya como Monumento Nacional, en la creación del Museo Comunitario Casa 1 de Coya, así como en la restauración del inmueble, la creación de Archivo Histórico de Coya, y es encargado desde 2014. Ha participado en congresos, seminarios y conferencias relativas al ámbito archivístico y patrimonial, desarrollador e investigación historiográfica relativa a la puesta en valor de los bienes patrimoniales del Alto Cachapoal, docencia universitaria en educación patrimonial y funcionario en el Consejo de Monumentos Nacionales de O'Higgins. Bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, vamos a dar inicio a la mesa de diálogo con la primera pregunta. Y la primera pregunta que les voy a proponer es: ¿cómo pueden los museos de Chile utilizar los 4 ejes fundamentales que ya hemos mencionado anteriormente para fortalecer su compromiso con la inclusión y la diversidad cultural en sus exposiciones y programación? No sé quién quiere comenzar. Bueno, muchas gracias de nuevo, por esta oportunidad de poder compartir estas ideas, ¿no? Y que son ideas en construcción. A propósito de los pilares, ¿no? Como estos pilares que proponemos, en el fondo, que justamente son ideas en disputa, ¿no? Me parece justamente eso lo más interesante de esto, comprenderlo como nada cerrado, ¿no? Como la posibilidad que tienen estas instituciones de ser versátiles para poder, en este proceso necesario de transformación, venir claro, reconocer ese estado en el que nos encontramos, en el fondo, y hacia dónde tenemos que ir. Y ese desafío, estas orientaciones, donde la memoria, la sostenibilidad y el buen vivir en específico, en el fondo, nos entregan justamente como guías, ¿no? Guías éticas para poder conducir algo que en la náutica se llama derrota, ¿no? Y que me parece súper interesante, ¿no? Como la derrota como algo que habitamos, ¿no? Como la derrota que es marcar entre el punto A y el punto B, ¿no? del camino, pero en realidad lo que pasa entre medio, en el fondo, es impredecible, ¿no? Y eso lo llamamos derrotero, ¿no? Como la derrota, en el fondo, cómo habitar ese contexto, en el fondo, sin desanimarse y teniendo esto como guía, ¿no? Como, estos conceptos que nos ayudan justamente a poder establecer, y acá quiero complementar y profundizar tu pregunta, algo que en los museos es muy importante y es algo que no se enseña en las universidades, en el fondo, lamentablemente, que es la curatoría. La curatoría es justamente lo que nos ayuda a ser siempre fieles y consecuentes con lo que podamos definir
como memoria, sostenibilidad, buen vivir, por ejemplo, como algo transversal de los museos, ¿no? Técnicamente, si los departamentos curatoriales de los museos, en el fondo, no están coordinados entre sí para poder defender justamente estas ideas a partir de sus programas, difícilmente vamos a lograr habitar bien esa derrota, ¿no? Ese derrotero, en el fondo. Vamos a ser influenciados por estímulos externos, ¿no? Como estas tempestades que de repente aparecen, ¿no? Como estos imprevistos, ¿no? O lo que sí preveíamos, pero que no supimos navegar bien, ¿no? Y la curatoría es lo que nos mantiene, es como ese elemento técnico que, a pesar de estar en una situación muy turbulenta, sabemos que ese es el camino que tenemos que tomar, ¿no? Y la curatoría justamente es ese instrumento, ese dispositivo, como llamábamos antes, este dispositivo técnico de precisión que nos permite justamente poder recorrer esa ruta, en el fondo, y traspasar ese contexto tormentoso. Wow, es que tú sabes mucho de eso. Sabes mucho, siempre tanto. Enrique, a mí lo admiro mucho. Bueno, desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, sin duda, esto es una provocación también. Yo creo que para todos, sé que es bueno impulsarnos porque es una provocación, un desafío. Y como bien dices, Enrique, esto no hay nada de esto que esté escrito en piedra, lo que menos queremos, sobre todo con la nueva definición de museos, que además la siento tan parte. Yo que vengo del mundo de las artes y la cultura, de las artes escénicas, que ahora el museo esté más cerca de lo que conocíamos como un centro cultural, como un espacio vivo de reflexión, que en constante comunicación con las comunidades, que también va cambiando, que quizás tiene que acoger nuevos pensamientos, nuevas formas de vivir, nuevas formas de relacionarnos. Es un espacio mucho más vivo. Y en eso tiene que ver sobre todo con la sostenibilidad, el buen vivir. Como la sostenibilidad, que para nosotros como Museo de la Memoria es sin duda un desafío enorme, sino el que más dentro de los que plantean acá. Un espacio que no tiene cosas básicas en lo que hoy día se plantea en la sostenibilidad, o sea, el reciclaje mínimo, bueno, hay uno muy mínimo, pero cómo conversamos con la comunidad y cómo podemos ser un espacio también de reciclaje donde la gente vaya a reciclar, por ejemplo, es una pregunta que me hago. ¿Y por qué no? ¿Por qué no dentro de ese edificio precioso, maravilloso y que es simbólico? ¿Por qué no puede haber algo de esa naturaleza que es tan necesario hoy en día para las personas? O espacios, o estas botellas de agua para que la gente rellene su agua y no compre nuevos envases. Todo lo que tiene que ver con paneles solares, que hubo en algún minuto, era uno de los museos más modernos, sin embargo se va quedando atrás por una serie de problemáticas que pasa también con el presupuesto, pero sin embargo que no solo sea un museo de memoria, que me parece que es maravilloso, ese es parte de nuestro corazón, nuestro impulso primero. Sin embargo, ¿cómo acogemos los derechos humanos de hoy en día, de las nuevas generaciones? Estamos muy vinculados con los temas hacia la violencia de género, la equidad, la mirada de género, la inclusión, incluir también a las personas mayores, a los niños, como nuestra museografía también los incluye. Sin embargo, tiene todo esto que además es un tema que nos convoca a todos, a todas, que es la acción climática, como nosotros como museo también nos hacemos parte de ello. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy en día. Perdón. Hola, buenos días, Fernanda. Mira, pensaba cómo poder plantear la idea y la presencia de un pequeño museo, de no más allá de 80 metros cuadrados, de espacio con 4 salas pequeñitas. Fernanda lo conoció hace algunos años. Y yo, antes de venir acá, leí un poco, refresqué mi memoria respecto de la nueva museografía, si somos un museo comunitario, si somos un museo, un ecomuseo, los temas de la sostenibilidad, una serie de elementos teóricos que pueden estar presentes en un espacio museográfico y cultural, como bien lo dice Fernanda. Entonces, el Museo Comunitario Casa 1, aun cuando hoy día pueda ser de texto, o sea, responde a una cantidad de enunciados respecto de lo que como debiera ser un ecomuseo en regla, con sus 15 puntos, cumple o no cumple.
Sin embargo, para nosotros el museo fue como una respuesta a una problemática que es muy antigua en la localidad. Entonces nosotros estamos separados por 50 metros de la división El Teniente de Codelco Chile. Esto es una empresa extractiva que se ha mantenido en esa característica, un enclave extractivista, y eso no ha significado un buen vivir, por ejemplo, para las comunidades del Alto Cachapoal. O sea, después de, producto de la modernización de la minería, hace como poco más de 50 años que comienza un proceso de bajada de los campamentos, por ejemplo, cuando había unas 30.000 o 25 menos 30.000 personas en el Alto Cachapoal, esto va a ir disminuyendo hasta llegar hoy día como a 2.000 o 3.000 personas. Entonces, todo lo que era el poder adquisitivo, todo lo que era la presencia de esta gran industria en el Alto Cachapoal va a afectar enormemente a la población, entre comillas, nativa del lugar, que es lo que iba a quedar. Y esto generó una decadencia del pueblo cuando la división, que nunca ha sido muy generoso, todos los que trabajan cerca de Codelco saben que es así, con las comunidades locales. ¿Sí? Entonces, había hace 10 años una disputa intelectual respecto de si las políticas que para superar la crisis de bajada de los campamentos, pérdida de población, comercio, transporte y todo este derrotero, me gustó la idea de la derrota, que había que asumir cómo asumimos esa derrota y superamos, porque si no se cierra el pueblo. Llegamos, era casi el tragicómico pensar que habían más funerales que bautizos. Y eso es trágico en un pueblo, aunque muchos digan que es el destino de todos los pueblos, que van quedando los viejos y los jóvenes se van. Pero ¿cómo nosotros podíamos superar esa problemática en donde algunos pensaban que debía ser con el desarrollismo? Debemos invertir, traer profesionales más lúcidos que nos planteen respuestas. Y, por ejemplo, frente a lo comunitario, la comunidad respondió muy mal a eso. O sea, protesta en contra de esa organización porque no respondía a las necesidades de la gente. Entonces hubo un proceso de cambio de estrategia completamente. Entonces había que cambiar incluso la metodología. Y es ahí en donde la acción directa, podríamos decir nosotros, aunque yo soy aujurino respecto del pueblo, ¿no? Y eso es fatal en un pequeño pueblo, no cuesta del pueblo, siempre va a ser un aujurino. Nos tomamos una pequeña casa de inquilinos del fondo. Y esto, aunque pareció feo, después se naturalizó y se normalizó. Los dueños del fondo le entregaron el comodato y nosotros quedamos ahí y comenzamos a reparar esta casa. Y ahí recordaba el día de ayer un libro muy hermoso, no sé si Leonardo o alguien más lo conozca, Los Reyes Taumaturgos, de Macro. Me encanta la idea de la taumaturgia como el prodigio, porque, como bien lo decía Ángel Cabeza, el patrimonio es una construcción social. Pero ¿cómo nosotros hacemos un museo que sea comunitario? Eso no significa que la comunidad que está problemada va a llegar y va a participar directamente en el museo, sino también cómo el museo puede interpretar ciertas ideas que no por ser más académicas dejan de ser válidas, sino que en este proceso de la casa, como el texto que te pasé, fueron muchas manos las que se fueron agregando a la reconstrucción de la casa, muchos pies y manos con barro, y fueron poniendo barro en la casa, y a la medida que iban poniendo manos, piensen en Engels, con la transformación del mononombre, y las manos en la transformación del mononombre. O sea, cómo también nuestras manos hacen prodigios, y le fuimos agregando valor a la casa. Y el museo que creamos en ella no era un museo, una colección de antigüedades, de cosas como los museos tradicionales, de objetos altamente valiosos, significativos. En este caso, son puros cachureos, diríamos, basílicas rotas, muebles viejos. Hay un mueble como estilo Luis XVI que estaba pintado con látex, que parece que está del fondo alguna vez. No lo podemos reparar, porque eso refleja lo que nosotros queremos decir. Ahí, nosotros en la Casa 1 somos la casa del inquilino. Y la casa del inquilino se arreglaba con las obras de otros, muchas veces las obras de los patrones. Y con la losa descontinuada, objetos viejos, como es la casa, está puesta en escena. Esta museografía que la hemos pensado de ese modo en la casa campesina, de modo que pueda reforzar la identidad de esa comunidad local que son todos hijos de inquilinos, que allá no hay burguesía local. La burguesía local está compuesta por el carnicero, el panadero y el dueño del almacén. Y hay un estrato distinto que la gente de teniente, pero ellos obedecen a otras lógicas. Entonces, de ese modo entendimos nosotros el museo como una forma de enunciación discursiva. En este caso hablo de esa exposición, pero en otra dimensión, jugando con estas cosas, porque
este marasmo que a veces se encuentra es producto también del efecto prolongado del golpe de Estado, en donde no hay actividad política en el pueblo. Y todo lo que se hable de escuela política va a ser mal visto, porque echan de menos el Chile, echan de menos otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer denunciación política, hacer denuncias sin decirlo? Entonces ahí entendemos la museografía también como una herramienta para la denunciación política. Por ejemplo, no sé, producción eléctrica en Coya, 100 años de contrastes, en donde vamos a escoger un objeto que era de los americanos y un objeto de la comunidad local. O sea, una artesa y una lavadora eléctrica de los años 60, un horno de barro y la cocina de allá, y era evidente, ¿no? Si hacemos una exposición de educación, vamos a mostrar las caritas sucias del colegio de acá y los niños rubios del lado de allá. Siempre jugando con esa heterotopía, de algún modo que se encuentra que el campamento Coya, es como lo anunciaba bien Foucault, es el espacio otro, en donde todo se realiza, donde estaba el cine, la salud, la cultura, el deporte, lo bueno, lo blanco, lo lindo, lo bello, todo estaba al otro lado. Y acá los alcohólicos, los pobres, la miseria, el barro. Entonces tenemos un contraste que hay que hacerlo evidente, pero a partir de esa evidencia sirva para superarlo. Entonces eso nos lleva a la problemática general en donde se inserta el museo, es en el impulso, por ejemplo, de la dinámica, de retomar la dinámica local, de la economía y del amor propio. Hace 10 años que estamos en este empeño y podemos observar resultados respecto de esto, que hay más comercio. Yo lo decía el año pasado, o sea, se puso una farmacia. O sea, oye, una farmacia primera vez en 100 años. O sea, nunca había habido una farmacia. Es una cosa que nos tiene a todos contentos porque es un signo de progreso. Es algo tan simple. Hay más almacenes, la gente está tratando de abrir negocios. El Día del Patrimonio nos ayuda a montones en esta tarea. Entonces, el museo y el archivo, que detrás del museo es la parte más visible, pero el archivo está ahí. Dime. No, es que justo con lo que tú estás diciendo y conectándolo un poco con los otros temas, cuando dices que la comunidad construyó con sus manos, con barro, etcétera, creo que conozco esa casa que es preciosa, ¿cómo ahí estás llevando a la memoria, estás haciendo carne, la memoria y el buen vivir? Cómo esa comunidad junta, arreglando la casa, hace que se sientan, esta casa la hacen pertenecientes de esta casa, de esta historia, de esta memoria, pero a su vez conocen a los vecinos, a su vez tienen una relación distinta con alguien que fue a arreglar la casa que quizás no la conocía. Entonces, ¿cómo esos dos temas del buen vivir, la memoria, se plasman en el ejemplo de esta casa? Porque, mira, tiene que ver con, no nos podemos ocupar del todo, sino vamos asumiendo por partes. Ahora tenemos problemas con los temas de género, aunque no hablamos de transversalidad de género, porque no es necesario decirlo para poder trabajar. Tenemos un taller de mujeres, ¿no? Entonces, claro, pueden juntarse a conversar, pero también hay problemas de las violencias, el espacio se ha ido transformando no solamente en el museo, sino que ahí funciona la biblioteca, funciona la escuela taller. Construimos una nueva casa para las mujeres, que son las alfareras. O sea, rescatamos, a partir de estos temas de la memoria, rescatar los oficios tradicionales. Y que eso también sirva para la conversación, la reconstrucción y retejer, reaprender y reconocernos en esa como unidad. Me gusta la palabra que Patricio Liderona me la enseñó alguna vez. Como uno. Volver a ser un poquito como uno y un poco superar el paternalismo ancestral. No están los patrones de fondo, ya no van a volver, aunque hay nostálgicos. La división del teniente no va a volver a la montaña y no se van a poner con plata y es bien que no lo hagan. Entonces, teníamos las distintas problemáticas para proponer, porque el tema del buen vivir podemos asumirlo una mirada más política mediante queremos transformar el mundo para alcanzar un buen vivir, que ha sido la gran promesa de la revolución. ¿Para qué queríamos hacerla? Sino para vivir bien. El buque se fue a pique hace como 30 años y vino la disolución. Me gustó el tema de los derrotados, porque cómo superamos también en ese aspecto la derrota. ¿Cómo no en este tema, en el tema de las mujeres, cómo las mujeres se van apropiando hoy día del espacio Casa Uno, es un espacio fundamentalmente de mujeres? El quincho con la cocina, la comida tradicional, las alfareras, es lo que nosotros podemos construir. Y en el ámbito de la sostenibilidad no hay plata. Pero hay barro, hay madera, hay manos y hay voluntad. O sea, todavía nuestro lema es el trabajo voluntario. Y sí, funciona en un grupo de personas, no podríamos albergar toda la comunidad al interior, pero de algún modo, más allá de las manos, como dice Fernanda,
El museo no es una colección de objetos, sino que todo lo que se recibe ha sido propiedad de familias de la localidad, ya sea las Basinicas y el literal. O sea, recuerdo que estuvo cuando pasó la ministra, como de incógnita, no sabíamos que era la ministra, y estábamos trabajando con barro, y vio eso, y le gustó tanto que en esta escenografía las Basinicas están debajo de la cama, porque sí, no sé, si alguien se acuerda que hizo pipí o otra cosa en la Basílica, ¿no? Estaban ahí. Y sí, son parte de eso. Y eso nos evoca. Y cada objeto que hay en el museo perteneció a alguna familia de la localidad. No recibimos objetos que no sean de Coya, porque no nos ayudan en el tema de la identidad. No es una colección de objetos viejos, no es el Persa Bio Bio el museo, es un museo comunitario en ese sentido. Yo podría hablarle todo el día de esto, así que... Bueno, en función de lo mismo, para seguir con esta misma temática, les pregunto, ¿cómo pueden los museos en Chile contribuir a la preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural en un contexto político y social cambiante, como ocurre en Chile? Considerando, eso sí, las cambiantes necesidades de las comunidades, para seguir con el tema de las comunidades y sus necesidades. Por favor, maestro, siga usted. Mira, es parte de lo que estaba diciendo. Mira, los gobiernos pasan, ¿no? Y el pueblo sigue igual. O sea, porque la percepción del quehacer político, como se ve desde la capital, es muy distinto de cómo se ve en un pueblito que está metido en los cerros, en las cordilleras de la sexta región. Esto no ha cambiado mucho y no va a cambiar. No hay mucha esperanza, no se apela a la política, salvo cuando hay elecciones, llegan los candidatos a repartir queques, flores, oncecitas. Ahí sabemos que hay políticos, pero pasaron las elecciones y los políticos se fueron. Y queda la misma pobreza ancestral, la misma miseria y todo lo mismo. Entonces, para nosotros la política no es cambiante, ¿no? Tenemos que planificar cosas y quizás la política es del hacer cosas, de superar nuestros propios problemas, que es una propuesta política en sí misma. La sostenibilidad de esa propuesta es la que a nosotros nos puede ayudar y que tiene que ver pienso en el pasado, en la memoria. Recuerden que el pasado cambia en la medida que cambia el presente. En la medida que nosotros hoy día, en los temas de género, por ejemplo, son una política transversal, están en todos los elementos, eso nos ha ayudado a visibilizar un montón de cosas. Y hoy día nos damos cuenta, pensamos, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Por ejemplo, que el mentado fondo Los Perales, allá que es muy común en el cotidiano, nos dimos cuenta hace un año que durante 204 años fue propiedad de mujeres. No lo sabíamos, porque no era parte del imaginario, siempre se nombraron los hombres. Que el Hotel Termas de Cauquén eran mujeres las que levantaron eso. Que ahí a 5 kilómetros en ese fondo del Gringo se creó la sección chilena del MEMS, el Movimiento de Emancipación. Y yo me imagino las viejas peleadoras ahí levantando, sí, hoy día es un peladero, no hay nada, pero no importa, de aquí. Hoy día podemos construir imaginariamente esa puesta en escena. Y eso es una postura política que nos está sirviendo para asumir el cotidiano, los nuevos protagonistas de los procesos. No es un asunto de lo que viene y lo que va, sino que un cambio profundo que está operando lentamente y que nos está descorriendo ese velo que nublaba nuestra vista. Y yo estoy chocho con todo lo que está pasando por allá arriba. No sé ustedes. Qué bueno. Nosotros, desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tenemos una impronta ahí que nos desafía constantemente. Es un espacio de discusión, de reflexión y de debate. Yo creo que es bueno estar siempre debatiendo y no tenerle miedo tampoco a las distintas posturas y que eso se dé en el marco del respeto y se dé en el marco de estos museos que son memorias abiertas. Sin duda es un tremendo desafío, sobre todo en nuestro caso, a todos nos pasa, pero en nuestro caso frente a las olas negacionistas, ya que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es por un periodo específico de la historia, del 73 al 90, y las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, ese es el corazón, la colección del museo. Tenemos además las otras salas para exposiciones temporales, el auditorio, la misma explanada y todo lo que sucede dentro del museo, así como fuera del museo,
museo, con exposiciones que llevamos fuera, también tienen que relacionarnos con la memoria activa, la memoria colectiva de hoy en día y los temas de importancia de hoy en día, que son los que ya hemos visto, el cambio climático, las mujeres, la inclusión, los pueblos indígenas, cómo nos conectamos nosotros con el devenir político, social y otros que vendrán más adelante. Y con esos tenemos que estar vinculados siempre y no podemos perder esa conexión ni quedarnos enclaustrados pensando que estamos bien, así recibamos mucho público y muchos turistas y seguir en una inercia constante recibiendo presupuesto y haciendo actividades, sino que el gran desafío es conectarnos siempre con los vecinos que están ahí, con los estudiantes, con el hospital, con la gente que no ha entrado nunca al museo, porque digámoslo, es gente que pasa por Matucana o que pasa por aquí afuera y jamás ha ido a un museo, así sea gratuito, así tenga actividades que a ellos les interesan, porque no se sienten convocados. No dejamos de ser una institución y así como las instituciones están en crisis porque la gente las siente fuera, las siente parte, las rechaza de alguna forma, nosotros también somos una institución y tenemos que hacernos cargo de eso y cómo vincularnos con las personas que no quieren entrar y que no se sienten convocadas. Me hiciste acordar de Nemesio Antunes afuera del Museo de Bellas Artes invitando a la gente a entrar vengan, a ver la exposición de Venturelli. Y sí, hay algo interesante sobre el cuerpo, ¿no? A propósito de tu experiencia, que me parece tan potente en el Museo de la Memoria, poner el cuerpo también como un elemento que nos transversaliza. Después de la pandemia, bueno, todavía estamos con los últimos rezagos de la pandemia, que recién bromeamos a propósito de cómo nos saludamos y nos acordamos que empezamos justamente a poner nuestro cuerpo en distancia, ¿no? Y eso es una metáfora del museo también como el lugar donde, a propósito de la pregunta, donde retornamos o provocamos el retorno a esa confianza común. Yo me acuerdo que durante la pandemia, cuando estábamos todos enclaustrados, el museo era como una especie de zona de sacrificio, donde casi que íbamos con peligro de muerte, ¿no? Y en los malls en el fondo estaban llenos y los teatros no se podía ir, al museo no se podía ir, a los parques de diversiones se podía ir, pero los museos parece que tenían algo radiactivo que nos hacía como alejarnos de estos lugares, y este museo lo vivió con mucha fuerza, ¿no? Como el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo cultural, en el fondo, que hay que diferenciar el teletrabajo de todos los otros contextos con el de la cultura, que es, claro, o sea, nuestro trabajo es poner en relación los cuerpos, las conciencias con estímulos, provocaciones que se disponen en espacios como este, ¿no? Y todavía estamos justamente en ese, es como no se ha superado, ¿no? Como tener en cuenta que todavía estos espacios están transitando hacia el retorno de esa confianza. Me parece, claro, como a propósito de la pregunta, súper interesante, como plantearlo, entender de que es algo que todavía tenemos que seguir trabajando, ¿no? Como nuestros cuerpos, en el fondo, retornan a este espacio común, y que también es una metáfora de la transición de la dictadura, como tú lo planteabas, en el fondo. Parece que una de las zonas de sacrificio también que dejó la dictadura fue la confianza, ¿no? El confiar en la otra, en el otro, ¿no? Como en relevar esa lógica de la amistad, ¿no? Que a nosotros justamente este año estamos trabajando sobre la idea de amistad en este museo, porque, claro, eso es algo que queremos provocar en el fondo, que cómo desde la amistad, cómo la amistad refleja ese retorno a la confianza, en el fondo, que es un elemento tan mínimo, tan simple en el fondo, pero que es tan significativo al mismo tiempo. También me acordé a propósito de la pregunta de algo que ocurrió el 72 a propósito de la Mesa Santiago, que creo que nunca tenemos que dejar de invocarla, ¿no? Como en instancias como esta. Y que era algo que estaba pasando justo al ladito, ¿no? Cuando estaban ahí Greta Mott y Hugh Everin como en estas mesas, en el fondo, pensando en la lógica de los museos, y que justo al lado se estaba inaugurando esta escultura que se llamaba El Cuarto Mundo, de Carlos Ortúzar. Y la lógica del Cuarto Mundo es muy bonita, ¿no? Porque en el fondo ellos, claro, hablaban en esa época, respondiendo a este informe del Club de Roma, en el fondo, de los límites del crecimiento,
que había sido formulada en los años 50, usando un software que nos decía cuánto nos quedaba de planeta si seguíamos viviendo de la misma forma, ¿no? Y lo llamaban, claro, decían que el 2050 ya estábamos fritos, y esto hace ya 70 años, 50 años atrás, o más, 70 años atrás que nos dijeron, nos advirtieron. Y el 72 se toma esta idea del cuarto mundo, que se transfigura en una escultura de Carlos Ortúzar, y se refería a esta idea del cuarto mundo como, claro, el primer mundo, el capitalismo, ¿no? El mundo capitalista, el sistema del modelo económico que hoy día conocemos como neoliberal. El segundo, que era el comunista, ¿no? Que, claro, también seguía entendiendo la naturaleza como una zona extractivista, a propósito de lo que tú planteabas recién, ¿no? El tercero, que son los países del tercer mundo, los que en el fondo se pueden utilizar para enriquecer al resto del primer mundo, ¿no? Y el cuarto mundo era el que trascendía justamente esa lógica de extractivista, ¿no? En el fondo, y empezábamos a vivir en armonía con el resto de los seres vivos, entendiéndonos a nosotros fuera como esta lógica de la punta de la pirámide, ¿no? En el fondo, donde el humano ya no es la punta de la pirámide, sino que es un ser que cohabita con todos los otros seres vivos en la mayor armonía posible, ¿no? Pero ya ese cambio de paradigma, en el fondo, el salirse de la punta de la pirámide, es muy potente. Entonces ahí había algo en este cuarto mundo, en esta lógica del cuarto mundo, en el contexto museal, en el contexto de la cultura, que lo que nos decían es, claro, no es posible ninguna transformación si no es cultural. O sea, tú, independiente del modelo económico que estés proponiendo, podía ser comunista o neoliberal, si es que no se trasciende, si no superamos esa lógica extractivista, da lo mismo, en el fondo, porque vamos a destruir el planeta igual, sea con el modelo económico que sea, ¿no? Y creo que justamente eso es lo interesante de comprender, de que el cambio no es posible, sino es cultural primero, ¿no? Y nos ponemos ahí la gran mochila, ¿no? Como en el contexto de los museos, ¿no? Es donde el museo, como decía al principio, tiene una función que es de sobrevivencia estructural, ¿no? Y claro, ese para mí es también cómo avanzamos hacia la respuesta, ¿no? Cómo los museos se alinean, cómo nos ponemos en un tono común, en el fondo, que tiene la capacidad justamente de transmitir este mensaje. Porque si, por ejemplo, lo interesante del Museo de los Museos es que si todos los departamentos de comunicaciones de todos los museos de Chile, en el fondo, se ponen de acuerdo para tener un mensaje común, llegamos a millones de personas, ¿no? Y eso es muy potente y es tan fácil de hacer, ¿no? Es solamente ponernos de acuerdo para poder llegar con ese mensaje que ha sido acordado por todas, por todos, ¿no? Y que apunta justamente a esta posibilidad desde el contexto de los museos, apoyar a justamente esa transformación de conciencia que es tan urgente. En función de esto mismo, como para plantearles una última pregunta, y en función de todo lo que ya han analizado y presentado, ¿cuáles consideran que son los mayores desafíos de los museos para desarrollar estos 4 ejes fundamentales en el contexto nacional? Tengo una urgencia. A propósito de lo que decías, Leonardo, con los presupuestos y los estados en el que estaba esa joya que es el Museo de Arte Precolombino o el Padre Lepecho, otros museos, y nosotros mismos que estamos en constante puesta en duda de parte del Estado. Al Museo de la Memoria el año pasado y probablemente va a seguir pasando. Estuvimos a punto de quedar sin presupuesto y nos siguen interpelando de por qué un museo como este tendría que tener presupuesto. Y nos interpelan a nosotros, interpelan además a los otros museos que son una joya que yo creo que no, o sea, ni siquiera en qué cabeza puede caber el que tengan que cerrar. Entonces nosotros como directores, actores, activistas de la cultura, tenemos que realmente ponernos firmes frente a eso.
¿cómo llegamos a estos 4 ejes si no tenemos lo fundamental? Y lo fundamental no es solo el presupuesto, sino es la credibilidad frente a una sociedad de que somos parte fundamental del desarrollo. No solo para los que están ahora en el poder o los gobernantes, sino para la comunidad en general. Es como que si no fuésemos parte, no somos tan necesarios, así como decía la gente durante la plena pandemia con riesgo de morir y era capaz de ir a un mall, al supermercado, no dejamos nunca de ir. Sin embargo, los museos y los espacios culturales fuimos los primeros en cerrar y los últimos en restablecerse. Y muchos de ellos murieron en el camino o siguen estando a la deriva. Entonces, nuestro mayor desafío para implementar estos 4 ejes y otros tantos más es hacernos muy necesarios. Y muy necesarios para los vecinos, para las comunidades alrededor, para, por cierto, nuestros gobernantes, y es posible que nunca volvamos a tener o que dentro de muchos años no tengamos los gobernantes con el pensamiento propicio hacia nosotros y todo puede ser peor. Por lo tanto, es ahora cuando tenemos que unirnos más que nunca y levantar esta voz de que tenemos que sostenernos y sostenernos con fuerza. Mira, en la región de O'Higgins solo hay un museo con apoyo del Estado. De los alrededor de 30 museos que he podido visitar, estoy preparando un pequeño trabajo acerca del estado y situación de los museos en la región de O'Higgins. Pero el Museo Regional de Rancagua, que trabaja para el interior, poco se preocupa del entorno, ¿no? Salvo a partir de ciertas exposiciones. Pero la mayoría de los museos son, claro, hay museos con muchos recursos, como el Museo de Colchagua, la cadena Cardoen, Los Loros, Santa Cruz y otros. Pero también hay iniciativas de don Jorge Cortés con el Museo de los Insectos, en Las Cabras el Museo de las Motos, la gente que trabaja con tanto esfuerzo, San Vicente de Tahuatahua, en torno de los yacimientos arqueológicos, como nosotros lo hacemos en la región, o sea, en Coya. Es la precariedad misma. Y a pesar de esa precariedad, se mantienen abiertos, algunos algo de rentabilidad le sacan, como la señora que tiene un museo en Pichilemu, que cobra entrada. Nosotros no cobramos entrada. O sea, con todo respeto a los dueños de casa, pero para nosotros esto de cobrar sería impedirle a la gente que entre. Nosotros nos damos todo para ello, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, hacia el futuro, estaba pensando que en esta vinculación, porque una cosa lleva a la otra. Mira, en alguna medida creo que lo que estamos haciendo allá en Coya tiene que ver con los inicios de la República, con los tiempos de la construcción del Estado-Nación. Ahora que he estado leyendo mucho a los naturalistas, y cómo se había que construir, conocer el territorio e injertar ciertas ideas en la gente para que eso sirva de sustento hacia el futuro. Hoy día nosotros, se está entendiendo, ¿no? La comunidad, ¿no? De que el conocimiento es un agregado, un valor agregado en la gestión del patrimonio. Tenemos que ser mejor, más allá del museo, está también el archivo, y el archivo desarrolla mucha investigación, escribir con las cosas de los puentes, incluso hacernos cargo y apropiarnos de los pasivos ambientales de la división del teniente. O sea, todos los cachos que tiene, puentes maravillosos, campamentos, grúas, una cantidad de objetos de los tiempos de inicio del siglo XX, que para nosotros estamos transformando en activos patrimoniales. O sea, el Museo Casa Uno puede estar ahí ubicado físicamente, pero hay un concepto mucho más amplio que estamos llevando. Entonces, hoy día se está entendiendo que tenemos que hacer más investigación, y la estamos realizando, y a partir de eso tenemos que entregar esta información. Siempre recuerdo a una señora al interior de Chacalle, y ella que arrienda caballos para los arrieros. A mí me dicen el profe, así que voy a referirme así. Mire, profe, me dijo, yo arriendo los caballos a 15,000 pesos, ¿no? Cuando tengo que llevar gente para adentro. Pero si yo pudiera contar una bonita historia, podría cobrar 20, po. O sea, y eso me lo dijo hace años y me impulsó
en un trabajo tan, digamos, afanoso de que tenemos que tener mayor conocimiento acerca de nuestros activos patrimoniales, porque eso significa un mejor servicio culturales o turísticos de excelencia. Esto es que llega más gente a visitarnos, se genera una demanda de servicios turísticos. Los servicios turísticos son el almacén, la carnicería, el pan amasado, cosas que no habían antes. Y hoy día, a partir de todo este discurso de la identidad, de lo local, de lo bonito del puente, de todo siempre estuvo. Si estas cosas llevaban 100 o 150 años ahí tiradas, pero hoy día cobran mayor relevancia. Y entonces es que es a partir del impulso que da o que irradia el Museo Comunitario Casa Una de Coya, es que todo se está viendo distinto. Y el pueblo está, todos los almaceneros saben lo más o menos cómo estamos ordenando el discurso. Ahora estoy haciendo un taller de guías patrimoniales, que tengo buena demanda para eso, ahí en la pequeña oficina del archivo donde hago las clases. Y entregarles lo que estas pequeñas monografías que sepa, así como lo que te entregué de la Casa 1, de la Casa 100, de los puentes, del túnel, de esto, de lo otro, que son conocimiento nuevo. Y eso se transforma en valor agregado, o sea, mejorar la economía local. Y esto viene a responder, para cerrar todo esto, a lo que decía inicialmente, que no era un tema que debían ir a intelectuales con las propuestas del desarrollo, que nosotros vamos a cambiar esto. No, ha sido la misma gente a partir del reconocimiento de lo propio, de lo que siempre estuvo ahí, quienes son hoy día los actores. Ya no necesitamos la división del teniente, que nunca estuvo. No necesitamos los patrones de fondo, los Errázuriz, los Urtúzar, no, porque se fueron hace 90 años. Lo que quedó es la gente. Y la gente hoy día, si nosotros comparamos, sacamos la fotografía de lo que era Alcoya hace 10 años a lo que hoy día, estamos muy contentos del logro, y creo que las pocas lucas, y agradezco toda la influencia también de tus amigos, que son amigos comunes, que nos han apoyado en esto de tener el archivo abierto, con todo el acervo cultural que estamos dándolo a conocer, con todo lo que significó para el Museo Casa Una de Coya, que esto ha impactado fuertemente en la comunidad local. Hoy día podemos decir que los museos tienen un rol que no los que lo reconozcan a cada rato, sino que hay que tener buen ojo para saber cómo está actuando y compararlo. Lo nuestro no es ser los protagonistas de esto, sino ser el sustento para que la gente misma sea los protagonistas en su propia historia y en sus propias comunidades. Eso. Muy, muy breve, tal vez, bueno. Lo que dijiste sobre el museo como un generador de conocimiento es fundamental, creo. O sea, la lógica de entender estas instituciones no solamente como conservadoras de un acervo, sino que como espacios que pueden recibir a gente que está haciendo sus tesis, doctorados, postdoctorados. En el fondo es algo que en general en el resto del mundo ocurre, ¿no? Como que se permite abrir plazas para personas que están desarrollando contenidos que en el fondo alimentan sus curatorías, que alimentan su estrategia de mediación, sus curatorías también en términos museológicos, ¿no? Y museográficos. Eso es muy importante poder considerarlo y empujar para que en la agenda legislativa, por ejemplo, tanto del Ministerio de Ciencia como de Cultura, en el fondo, se considere también como espacios donde se generan nuevos conocimientos, ¿no? Eso es lo que creo que le da también el sustento para poder enfrentarse a una pregunta que se hizo acá el otro día al ministro cuando fue el cambio de mando de la presidencia, ¿no? Que era, ¿qué pasa si el Ministerio de Cultura desaparece? ¿No? ¿Cuáles serían los actos posteriores a la eliminación de algo así? Tenemos el caso en Brasil, por ejemplo, que se eliminó el Ministerio de Cultura, ¿no? Y podemos ver allá los efectos que tuvo justamente esa acción de la eliminación institucional de un ministerio, ¿no? Se quemaron bodegas de conservación, se quemaron museos. ¿Por qué? Porque no existía presupuesto justamente para sostener esas instituciones, ¿no? Tuvo efectos materiales, ¿no? Tuvo efectos materiales en el acervo de la nación, en museos que conservaban, por ejemplo, el patrimonio de pueblos del Amazonas, en el fondo, que hoy día estamos imposibilitados, por ejemplo, a conocerlos porque más encima que estaban en bodegas que no se habían estudiado justamente esos acervos, ¿no? Entonces es bien dramático y potente hacernos la pregunta sobre qué significa la eliminación del Ministerio de Cultura, por ejemplo.
¿no? Como en un escenario catastrófico. ¿Qué significaría para los diferentes museos, para la institucionalidad cultural, por ejemplo, que no es parte del ministerio, sino que como nosotros, que somos fundaciones privadas sin fines de lucro, pero que dependemos justamente de esa institucionalidad, ¿no? Creo que son preguntas urgentes también que nos tenemos que hacer en este contexto de tomar conciencia, de darnos cuenta en el fondo de la importancia de nuestro rol en el contexto social, en el fondo de qué pasa cuando sacas ese engranaje del dispositivo colectivo, en el fondo. ¿Qué sucede cuando desaparece, ¿no? Y hacernos la pregunta es importante, porque no solamente en la ocurrencia de un posible Estado que no tenga, no entienda la cultura como protagonista, ¿no? Sino que en cualquier contexto, ¿no? Tanto izquierda, centro, derecha, eso da lo mismo. Hay que hacerse esa pregunta siempre, ¿no? Porque es justamente la que nos ayuda a poder existencialistamente a situarnos en el contexto social, ¿no? Como, ¿cuál es el rol de nuestra existencia? ¿De qué manera estamos respondiendo a una pregunta colectiva? Para nunca perder ese rumbo, ¿no? Para nunca conformarnos con el bien de nuestra propia existencia, en el fondo, en sí misma, ¿no? Este día del arte por el arte, en el fondo, o los museos por los museos, en el fondo. ¿De qué forma justamente respondemos? Le damos a entender a la comunidad de que la eliminación de algo así como el Ministerio de Cultura, los museos, tendría consecuencias que son bien catastróficas en ese sentido. Bueno, como siempre, muchas preguntas y muchos desafíos por delante. Para ir cerrando, les quiero dar la posibilidad de decir algunas últimas palabras, si quieren desarrollar alguna idea más. No sé. ¿O pregunta? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los presentes y las presentes? ¿No? Gracias. Primero que todo, agradecerles nuevamente porque ha estado súper interesante el cómo desde cada una y cada uno han enfrentado las preguntas, ¿no? Y a propósito de algo que ya hemos mencionado, que tiene que ver con el rol de los museos y de lo que se espera de ellos, ¿no? Y que sin duda existe una, ¿cómo decirlo?, una necesidad desde los museos de vincularse de mejor forma con las personas como sujetos, como individuos, con las personas como colectivo, como comunidades, con las personas como ciudadanos, o sea, con derechos. Y el museo, teniendo en cuenta que desde el año 72 en Chile y a la actual definición de museo, está definido como una institución que cumple una función social. Entonces, ¿de qué manera, y a propósito de lo último que estábamos conversando, podrían o qué proponen ustedes, ¿no es cierto?, como para encontrar una solución en la que la ciudadanía sienta la necesidad de que esos museos no desaparezcan, los defiendan, ¿no? Sean parte del discurso y no solamente... No, para mí, o sea, la respuesta es muy, muy clara a propósito justamente del rol de la mediación, ¿no? Pero quiero ir 10 segundos un paso atrás, que tiene que ver con el rol de las universidades también, en cómo, por ejemplo, no estamos formando mediadores, no se incorpora la mediación como un oficio, ¿no?, en el contexto académico, o la museografía o la curatoría, ¿no? Hay actos, hay acciones anecdóticas incipientes, en el fondo, en el contexto de lo académico, pero si no está la academia participando de ese contexto, es muy, muy difícil de que, en el fondo, se integre profesionalmente en los museos a personas que están preparadas justamente para cumplir ese rol, ¿no? Acá, por ejemplo, en el museo se incorporó una escuela de mediación que tiene como objetivo justamente poder autoentregarnos esa función, ese rol, en el fondo, y a partir de eso poder ser responsables justamente con ese acto de la mediación que es tan especial, ¿no? Que no es la repetición. Me acuerdo de una performance que hizo Paula hace poquito, que está encargada de la escuela de mediación, que no es la repetición automática
de un conocimiento entre una persona y otra, ¿no? Es justamente el establecimiento de una relación que es sensible, que es intelectual, que es racional, que es irracional también, ¿no? Que es tantas cosas, es intuitiva por sobre todo, y que, claro, o sea, no, lamentablemente nos falta ese campo en las universidades, en el fondo, que es fundamental y que ahí apelaríamos a esta unión, por ejemplo, de los museos para invitar a las universidades que lo consideren como un oficio, una profesión que debe incorporarse por el bien de la nación, digamos, más que por el bien económico de la universidad, ¿no? Además de eso, yo creo que el vínculo desde la pequeña infancia es fundamental con niñas, niños desde los colegios o la preinfancia, incluso preescolar, que asistan, que vean y que valoren. Y sabemos que cuando los niños han tenido esa experiencia, luego la hacen suya. O sea, yo soy parte y me gusta porque desde niña me incentivaron. Entonces, ¿cómo hacer que en las diferencias sociales, además culturales que tenemos en nuestro país, que son a veces abismantes, podamos incorporar a las niñas y niños en nuestros museos, en nuestros espacios culturales, y que sientan que es parte de su desarrollo y es un espacio seguro donde ellos pueden expresarse, además? Desde el Museo de la Memoria recogemos muchos colegios, o sea, la asistencia a colegios es muchísima y es bastante transversal en el tipo de colegios que son, que uno podría decir, van de un solo, no, de los colegios privados y que a veces los papás alegan incluso, de esos colegios también van. Y es muy importante que así sea y que sean, por ejemplo, hoy día en la tarde van de la Escuela de Carabineros, que tenemos también un vínculo con ellos a través del programa de Derechos Humanos que han incorporado, y que vayan todos los nunca sé si es suboficial, oficiales, no sé cuál de las categorías es, pero que vayan y que los propios mediadores son carabineros que se han instruido en el museo. Y ojalá, y van de la PDI y de Gendarmería, y lo que yo espero, al menos pasando este año, es que luego hayan también de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, porque de ellos también es el museo. De ellos, ese Museo de la Memoria y los otros, por supuesto, de ellos también, ellos son parte de nuestra sociedad, son parte del devenir y de los distintos estamentos de nuestra sociedad, y de ellos también tiene que ser ese museo. ¿Cómo hacemos que los museos sean parte de la comunidad, del vecino, de la vecina? Es estar siempre escuchando, con las puertas abiertas, convocarlos, salir nosotros, no solo esperar que vengan, sino salir nosotros en búsqueda de las necesidades de nuestros entornos más cercanos y los entornos no tan cercanos también, de manera de incluirlos y que se sientan parte de nosotros. Yo me he visto explicando esta lógica de la arqueología, la sincronía y la diacronía, a niños de la prebásica. ¿Cómo le explico que lo que hay se hace un hoyo? Y me he visto los colegios van al Museo Casa I de Coya. Estos días atrás, hace un par de semanas, me llamó el suboficial mayor de la Tenencia de Carabineros, sabiendo que yo soy como el más reconocido, como izquierdoso del pueblo, que ellos son parte del Día del Patrimonio, entonces la Tenencia tiene que abrir las puertas. Y el museo le presta los maniquíes, le presta los sables, armamento que tenemos, se lo prestamos a Carabineros para que hagan su performance del Día del Patrimonio. Nosotros llevamos la voz cantante un poco en los temas patrimoniales. Y Carabineros me pidió que y bueno, profe, ¿cuándo vamos a hacer la historia de Carabineros? Porque también somos parte de la historia del pueblo. Y yo le digo, bueno, es que va a haber de dulce y de gras, porque ustedes no lo han hecho no ahora, no hace 50 años, hace 100 años también, que se vienen mandando en barra. Pero es lo que hay, eso es lo que quiere decir. Entonces, tengo comprometido eso. Y la gente demanda conocimiento hacia el archivo, demanda conocimiento hacia el museo. Pensábamos en algún momento, y durante una buena cantidad de años, teníamos el discurso de que nosotros no tenemos un museo para los turistas. De hecho, no nos interesan los turistas. Si van turistas bien y si no van, también. Es mejor que no vaya porque da menos problemas. Porque el museo está orientado hacia el reforzamiento de la identidad local, a los colegios, a los vecinos, a adultos mayores, y todo esto está dando resultados. Pero ahora estamos viendo que, por ejemplo, todo eso, si los pocos turistas que llegaron recomendaron, y hay gente que va recomendada, viene el tema del consumo, la lógica que está adquiriendo lo que nosotros queríamos. Entonces, es hacer mejor las cosas. Fíjate que cómo hacer que los vecinos protejan y
el museo. Se han dado oportunidades en que nos llaman a las 10 o 11 de la noche, profe, pasé por el museo y hay una luz, hay una luz prendida. O, oiga, pasé por ahí, había una puerta abierta. ¿Eh? Nos llaman por teléfono, o si no tienen el teléfono directo, por terceros, llegan a nosotros para decirnos que hay alguna anormalidad dentro del museo. Eso nosotros no necesitamos policía. Tenemos el control social, la vigilancia comunitaria, que vuelvo al inicio también. Es la gente la que nos cuida. ¿No? En algún momento los volados se nos metieron, nos robaron, nos quebraron unas vitrinas, pero fueron cosas menores. Nunca nos ha pasado nada. No, recién tenemos una perra que es súper mansita, es un cerco nomás que tenemos ahora estos últimos años, hace como 2 o 3 años, Cris, con otra gente hizo una pirca de piedra, quedó preciosa, porque te doy a ver lo que le costó hacerla, 50 metros de pirca de piedra, y antes era de alambre de púa. La gente no entra a robar al museo, nada. Entonces, esa es la respuesta. Yo no tengo que hacer una encuesta, ni tengo que trabajar, tratamos con todo el respeto de la academia, de hablar muy en simple para la gente, porque tenemos que comunicarnos y saber llegar con el mensaje, ¿no? Y evitamos en todos nuestros textos irnos en las disquisiciones académicas en esto. Entiendo que en Santiago la discusión es distinta de lo que puede ser allá. Sí. O sea, que me preguntaba si no está el ministerio, ¿qué pasaría en Coya? Yo me quedaría sin pegar. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, nos cuesta a nosotros mantener el archivo abierto? ¿Cuánto nos cuesta mantener el museo abierto? El archivo nos cuesta con 1.300.000 al mes. ¿Cuál es el aporte que tenemos de parte de la institucionalidad pública para ese archivo o de Codelco? 0 pesos. Esto en realidad nosotros tenemos que poner plata para mantener eso abierto. Al comienzo, cuando estuvieron momentos muy duros, era la gente la que nos daba para los cigarros, el pancito para la comida, antes de que llegaran ustedes. Fue tiempos muy duros, pero la comunidad se apropió de eso cuando sostuvo hasta gente, aunque eran afuerinos, pero valía la pena, porque están haciendo algo bueno. Entonces, esa es la respuesta que tenemos, la confianza que tenemos de la gente que participa. Quizás no vayan todos ahí. Nos encargaron el cumpleaños de Coya. Porque, fíjate, disculpa que yo me alargue, pero en algún momento nos pedían que había que escribir una historia de verdad, algo que sea cierto. Y yo me puse a hablar de que no existe la historia de los hechos verdaderos, no, porque que la verdad es la verdad, entonces eso hay que decirlo. ¿No? Bueno, la cuestión es que tuve que escribir una historia del Coya chileno. ¿No? Y tuvimos que descubrir, un trabajo en el Archivo Nacional, del aniversario del pueblo. Y eso significaba un cambio tan importante que se da en torno al museo, en torno a la gala, esta cosa de que viene un poco del Festival de Viña, no sé de dónde, de hacer la alfombra roja, y una vez al año se hace el aniversario del pueblo en el museo, porque el museo administra eso. Y ahora queremos queremos crear la fiesta religiosa, la invención de la tradición, la comunidad imaginada, todos estos conceptos están ahí. Le encargamos a un escultor que nos hiciera una cara que fuera no tan occidental, sino más bien americana, porque queremos que sea la Asunta de Coya, que se venera al norte del Perú, y que es Coya, la Asunta de Coya. Si tenemos la Santa Rosa de Lima acá muy cerquita, ¿por qué no la Coya? Y listo, vamos a instalar la fiesta religiosa. Necesitamos, porque no hay fiesta religiosa en Coya. Y eso significa actividad económica, ¿cierto? En la feria. Es cosa de ir al norte. Debemos entender claramente. Yo no lo digo así en el pueblo, porque resultaría muy brutal decir que tengo una intencionalidad económica más allá de lo religioso. No soy un hombre de fe. No sé si fue Napoleón quien dijo que París bien vale una misa. Sí, Coya bien vale una fiesta religiosa. Y para allá vamos. Eso es el museo para nosotros. Todos invitados a la gala de Coya. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? 7 de noviembre. Es que a partir del 7 de noviembre de 1885 se crea el distrito Coya. Y eso le dimos una patada tremenda a la Braden Copper Company, la edición del teniente, y nos ganamos el discurso histórico. La ganamos. Ellos llegaron 30 años después. Primero estábamos nosotros. Soy nacido en Santiago, pero súper naturalizado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces van a tener que ahí hacernos espacio. Todos en Coya. Bueno, les quiero agradecer enormemente a Enrique, María Fernanda y Leonardo. Un aplauso.
Muchas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones y sus perspectivas desde cada uno de sus espacios que abordan distintas temáticas, son de distintas escalas y están en diferentes ubicaciones y espacios, pero finalmente todos los museos apuntan a lo mismo, a ser espacios sociales, ser museos vivos y ser herramientas para las comunidades y contribuir a sus necesidades y problemáticas. Así que muchas gracias. No sé si alguien, una palabra final, ¿no? Solo a modo de palabras finales. Los agradecimientos ya los hemos dado durante todo el día, toda la jornada. Nuestra actividad presencial no termina aquí. Nosotros vamos a seguir visitando también lo que nos ofrece el Museo Interactivo Mirador. Que nos acompañen a través de nuestras redes sociales. Esta presentación está siendo transmitida a través de YouTube, así que si no alcanzaron a verla, pueden también compartirla dentro de sus contactos para que estas reflexiones, ¿no es cierto?, puedan también alcanzar a mayor cantidad de personas. No nos interesa hacernos famosos, nos interesa que la discusión llegue a las personas y que efectivamente podamos convertir a la institución museológica, al menos en nuestro país, en una institución que para la ciudadanía, para las personas, para las comunidades, sea relevante, sea significativa y pueda colaborarles en sus problemáticas, como decía Daniela también. Muchas gracias. Cerramos aquí la transmisión y seguimos nosotros. Les invitamos a tomar un cafecito.